me di cuenta que en mi rodilla hay como una vaina, ¿ok? Que es como lo típico que tienes cuando es una cicatriz, ¿ok? Entonces pero yo no caía en cuenta de cómo carajo, o sea, de qué onda, ¿no? O sea, el por qué. Y caí en cuenta la otra vez pensando de que de niño, cuando me fui de viaje bueno, me fui de viaje a provincia acá, ¿ok? En mi país. Estaba paseando con unos primos, ¿ok? Y estábamos caminando por una zona en la que justo estaban haciendo cambios en la pista. Estaban haciendo cambios en la pista de la vereda. Estaba todo roto. Y estábamos caminando por maderitas, porque ponen maderitas para caminar por encima de eso, para que sea como el camino, ya que todo lo demás está destruido. Y en una de esas pisé una maderita que no estaba del todo fija. Entonces, mi yo de niño se fue a la mierda, ¿sabes? Tipo, o sea, me caí en pocas palabras, ¿ok? Pero claro, era un hueco chiquito, por suerte, porque si no estaría muerto, probablemente. Y era un hueco en el que solo cabió mi pierna, básicamente. Entonces me fui a la mierda con mi pierna, creo que fue la pierna izquierda o la derecha, no me acuerdo, pero el punto es de que terminé, o sea, de verdad, digamos que esta es toda mi pierna, ¿ok? Mi brazo es mi pierna, digamos. Terminé con toda la parte de la rodilla, la parte de abajo destrozada, o sea, tipo, a ver, no destrozada, pero tipo abierto, o sea, me raspó, pero me abrió, ¿sabes? O sea, me hizo una herida así fea, tipo, feo. Tampoco fue así horrible que tú dices, ah, Dios mío, a lo Joel de The Last of Us que le abrieron con un escopetazo la rodilla. No fue así tampoco, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Pero era como si tuvieran pasado, no sé, un cuchillo en la pierna, algo así, tipo así, un raspón, pues que en el que se había sangre, ¿no? Entonces, obviamente tampoco fue algo así tan fuerte que, no sé, salpicaba o algo así. No, tampoco, tampoco. Pero fue una herida fuerte, ¿ok? Ese es el punto, ese es el punto. Y bueno, pues me acuerdo ir todo ahí triste. No sé si lloré, la verdad. Tendría probablemente que unos 9 años en esa época, o 10 como mucho, o sea, era chiquitito. Y bueno, me acuerdo que estaba cojeando, amigo, y así. Y bueno, caí en cuenta de que sí, efectivamente, la cicatriz que tengo es de esa huevada, no tiene otro sentido, porque justo está solo en una de mis rodillas, en la otra no está. Entonces, si fuera otra cosa, estarían en las dos, pero no, tipo, está solo en esa rodilla, esa marca, y pues es por eso, definitivamente. Pero bueno, es una locura, amigo, es una locura.